Saludos a todos, bienvenidos, bienvenidas a nuestra serie de exploración bíblica Conociendo al Salvador, un acercamiento a las Sagradas Escrituras para conocer más de cerca al Señor Jesucristo y relacionarnos mucho mejor con Él. Soy su facilitador, Julio César Labrador, y hoy continuaremos hablando de lo que la revelación expresa en cuanto a Dios. En esta tercera entrega nos centraremos en la difícil comprensión de la pluralidad de Dios. En el episodio anterior pudimos comprobar que la palabra Dios es un título que legalmente le pertenece al creador y dueño de todo lo que existe. Estuvimos viendo que Dios es infinito en el tiempo y en el espacio, en vida, en poder, en conocimiento, en presencia, que es capaz de crear de la nada, pero que también es amor, es bondadoso, misericordioso, paciente, justo y recto, entre otros atributos. Pero lo más sorprendente es que a pesar de su grandeza, decidió considerarnos sus hijos y su deseo es darnos su salvación. Ahora te invito a que nos acerquemos a lo que en el episodio anterior dije que era una de las cosas más difíciles de entender y con lo cual comencé hoy. La pluralidad del Creador. Como recordarás, nuestra mecánica es simple, hacernos preguntas que encuentran respuesta en las Sagradas Escrituras. Y la primera de ellas es, ¿qué caracteriza al Dios de la Biblia? Por favor, lee conmigo Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este verso dice con claridad que Jehová o Yahvé, el Dios verdadero, es uno. Pero ¿recuerdan lo que aprendimos de los idiomas en que fue escrita la Biblia? En el hebreo bíblico existen dos palabras que se pueden traducir en español como uno, Yahid y Ejad. El primer término da la idea de uno como solo, en el sentido de único. El vocablo Ejad, por su parte, es el que se usa para el número uno y da la idea de unificar. La palabra que se usa en este versículo es la segunda, Ejad. Pero vayamos ahora a la siguiente pregunta. ¿En qué otras partes de la Biblia se usa esa palabra? Como podrás imaginar, se la emplea en muchos versículos, pero me gustaría compartir contigo 3 ejemplos para que saquemos algunas conclusiones. Leamos en primer lugar Génesis 1:5. La Biblia dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí la traducción un día o día primero, como otras versiones lo mencionan, literalmente debiera traducirse como día 1. Y obviamente para uno se utiliza ejad. Sin embargo, llama la atención el uso de la palabra en el contexto. Aquí nos está diciendo que un día tiene 2 partes, una oscura y una clara, caracterizadas por el ocaso y el amanecer. Es decir, que 2 partes se unifican para formar una. El segundo ejemplo también está en el libro de Génesis y es muy valioso porque el autor de ese libro es el mismo que escribió Deuteronomio, donde leímos primero que Jehová uno es. Abre tu Biblia conmigo en Génesis 2:24, que dice de la siguiente manera. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La expresión final, una sola carne, usa la palabra de la que estamos hablando. Si lo notas con cuidado, verás que una sola carne está formada por 2 personas. Déjame explicarme mejor. Este versículo sigue a la descripción de cómo Eva fue traída a la vida. La palabra de Dios explica que para formar a la mujer, Dios usó la costilla de Adán y la creó. Cuando el hombre la ve, queda impactado con ella y luego de eso aparece la cláusula que se usa también en todo matrimonio cristiano de que el hombre dejará a sus padres para unirse a su esposa y ser con ella una sola carne. La Biblia expresa con eso una clase de unión
que solo es posible entre los esposos y que no solo involucra el aspecto físico, sino integral. Pues bien, aplicando todo esto al tema, podemos decir que aquí ejad, traducido con el femenino una, se emplea en el sentido de unificación o unión. Dos partes forman una. El hombre y la mujer conforman una sola carne. Pero el tercer ejemplo está en Génesis 11:6. ¿Te gustaría acompañarme a leerlo? Mira cómo dice. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Ahora se usa ejad, uno, para referirse al pueblo que estaba construyendo la Torre de Babel. ¿A qué se refiere que el pueblo sea uno? Pues que estaba unido en la realización del proyecto. La palabra pueblo es un sustantivo colectivo en el que un pueblo es una unidad formada ya no por dos, sino por muchísimas partes. Aquí todos los habitantes de Babel estaban muy identificados con un solo proyecto. En este sentido, muchas partes se vinculan para formar una unidad en propósito. Con esto en mente, fácilmente podemos concluir que cuando la Biblia dice en Deuteronomio 6:4 que Jehová uno es, no necesariamente está indicando que Jehová es una sola persona, sino que es una unidad. A eso se le agrega que el versículo hace 3 menciones divinas. Jehová, nuestro Dios. Jehová uno es. Por otra parte, debemos insistir en que recordemos que la palabra Dios no es un nombre que alguien tiene, sino un título. Con eso en mente, tratemos de responder la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios habla en plural? Y para eso, revisemos otros 3 ejemplos. En primera instancia, leamos en la Biblia Génesis 1:26. Mira cómo dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Como lo puedes notar, el escritor es bastante cuidadoso con lo que expresa. Se refiere a Dios en singular cuando dice, entonces dijo Dios, expresando que quien ostenta el título divino va a hablar. Sin embargo, cuando consigna sus palabras, utiliza verbos y pronombres en plural. Leámoslo de nuevo. Entonces dijo Dios. El verbo decir está conjugado en la tercera persona del singular. Él dijo. Pero cuando habla, utiliza la tercera persona del plural. Hagamos al hombre. Y esto concuerda con el pronombre plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El segundo ejemplo está en Génesis 3:22. El tercer capítulo de Génesis narra la caída de la raza humana en el pecado. El enemigo de Dios, usando la serpiente del Edén, había tentado a Eva diciéndole que si desobedecía a Dios, sería como él en conocimiento, porque terminaría sabiendo el bien y el mal. Esto lo puedes leer en Génesis 3:5. Pues bien, una vez la pareja humana cayó, esto es lo que registra que fueron las palabras de Dios en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Te das cuenta? Nuevamente se cita a Dios en singular. Dijo Jehová Dios, pero el pronombre es plural. El hombre es como uno de nosotros. El último ejemplo lo constituye un texto que ya habíamos visto, pero ahora lo retomaremos para leerlo junto con el que sigue. Se trata de Génesis 11, 6 y 7, relacionado con la Torre de Babel. Dice así, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Cuando se citan las palabras de Dios, se introduce con "y dijo Jehová", conjugando el verbo en singular. Pero cuando habla, utiliza verbos en plural: descendamos y confundamos su lengua. La pregunta inicial es: ¿por qué se habla en plural? Es obvio que Jehová Dios habla con alguien más, porque si hablara consigo mismo, diría algo como esto: haré al hombre a mi imagen y semejanza. O el hombre es como yo, sabiendo el bien y el mal. O descenderé y confundiré su lengua. Pero el uso del plural, como está en la Biblia, indica que Jehová habla con alguien igual a él, capaz de crear, que conoce lo mismo que él en cuanto al bien y al mal, y que tiene la capacidad suya de confundir el lenguaje humano. ¿Con quién o con quiénes habla? Dejemos la pregunta en remojo un instante y permíteme contarte que la palabra que se nos traduce como Dios corresponde al vocablo Elohim, que en hebreo tiene una terminación plural. El singular es Eloah. Pero cuando se refiere al Dios de Israel es plural, solo que los verbos que se utilizan con Elohim generalmente son singulares, excepto cuando es Elohim quien habla. Complicado, ¿verdad? No me extraña, porque estamos hablando de quien posee todos los atributos divinos. Pero volvamos a la pregunta: ¿con quién o con quiénes habla Jehová Dios? Tal vez una pista está en el mismo comienzo de la Escritura. Leamos Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué se nos dice aquí? Primero, que Dios creó de la nada nuestro ecosistema, pero se agrega que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta expresión da a entender que el movimiento del Espíritu de Dios era real y no solo un asunto mental. Más todavía, la palabra traducida como se movía es rajav, que literalmente significa empollar y lleva consigo la idea de volar o moverse sobre el nido. ¿Sabes qué se nota aquí? Que el Espíritu de Dios es una persona dotada de poder creador y capaz de dar vida. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Enseña la Biblia que el Espíritu de Dios tiene estas características de las que acabamos de hablar? La verdad sí. En Job 33:4 se dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios crea y da vida. Eso mismo se dice de Jehová Dios en Génesis 2:7, en lo que fue la creación del primer ser humano. Allí dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, Jehová Dios y el Espíritu de Dios comparten las mismas características. Así que la pregunta, ¿con quién o con quiénes hablaba Jehová Dios?, tiene una primera respuesta: con alguien identificado como el Espíritu de Dios. ¿Podría haber alguien más? La respuesta nuevamente es afirmativa, y Proverbios 34 nos lo pone de manifiesto. ¿Quieres leerlo conmigo? Mira cómo dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? El texto está hablando del Creador, el que subió al cielo y descendió, el que encerró los vientos, el que afirmó los términos de la tierra. Y ahora la persona que se hace esas preguntas agrega: ¿cuál es el nombre de él y el nombre de su hijo, si lo sabes? En otras palabras, es alguien diferente al Creador, a quien se le llama su hijo. Con esto como base podríamos concluir que cuando Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre, o cuando dijo en Génesis 3:22, el hombre es como uno de nosotros, o cuando expresó en Génesis 11:7, descendamos y confundamos su lenguaje, Jehová estaba hablando con el Espíritu Santo y con el Hijo.
No podría ser con los ángeles porque ellos no tienen poder creador. Estaba hablando con quienes tenían sus mismas características. Pero quiero hacer otra pregunta. ¿Existe alguien aparte de Jehová a quien también se le llame Jehová? Para responder esto, te invito a leer Zacarías 3, 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Esta es una escena sorprendente. Una visión en la que el profeta Zacarías ve a Satanás, el adversario de Dios, realizando su obra acusadora contra el sumo sacerdote judío de ese momento. Entonces Jehová sale en su defensa como el Dios Salvador y le dice al enemigo: Jehová te reprenda, oh Satanás. Sí, has escuchado bien. Jehová le dice al maligno que otro Jehová lo reprenda. No dice yo te reprendo, sino que se remite a otro Jehová. Asombroso pensamiento, ¿no lo crees? Pero lleguemos a la pregunta final de hoy. ¿Cómo es que Dios puede hacer varias personas? 3 razones. Primera, Dios es un título, no es el nombre de alguien, y un título lo pueden tener distintos individuos. Segunda, la palabra Dios en hebreo es Elohim y es un plural. Y tercero, podemos considerar esta palabra Dios como un sustantivo colectivo. Me explico. En gramática, los sustantivos se pueden clasificar de diferentes formas: masculinos y femeninos, contables e incontables, concretos y abstractos, etc. Pero me interesa hablar de los individuales y los colectivos. Los individuales se usan para referirse a una cosa, persona, animal o lugar de manera simple y pueden ser singulares o plurales. Por ejemplo, casa y casas, montaña y montañas, perro y perros. Pero los sustantivos colectivos se usan para hablar de unidades compuestas por varios integrantes y también pueden ser singulares o plurales. Por ejemplo, ejército y ejércitos, nación y naciones, pueblo y pueblos. En cada caso son conglomerados formados de varias partes. De esta manera, aunque hablemos de una sola unidad, como familia, por ejemplo, ella está integrada por varios miembros. Entendido de esa manera, el título Dios en español debe interpretarse como un sustantivo colectivo singular. Creemos que solo hay un Dios, es decir, una familia creadora y dueña de todo, que está compuesta por Jehová el Padre, Jehová el Hijo y el Espíritu de Dios. Sin duda, estamos hoy frente a un análisis bíblico extraordinario, ¿verdad? Pues en los próximos acercamientos a la Escritura, para seguir conociendo al Salvador, vamos a ampliar un poco más estas ideas. Por hoy, considero prudente que vayamos concluyendo. Y para esto, podemos redondear diciendo que la palabra hebrea para referirse al Dios verdadero es un título plural que se le otorga a más de una persona, ya que la gramática indica que cuando se citan sus palabras en reiteradas ocasiones, se usan pronombres y verbos en plural. Por eso, cuando la Biblia dice que Jehová es uno, se está refiriendo a la unidad que existe entre las personas divinas: Jehová, su Hijo y el Espíritu de Dios. Todo esto nos indica que hay una familia celestial que nos ama porque nos creó y, más aún, nos está salvando. Pero conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Hoy hemos leído versículos y recibido datos, pero lo más importante es tener una relación viva y estrecha, tanto con el Padre como con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Te invito a decidir no solo creer en Dios, sino responder a su amor salvador, agradeciendo continuamente por revelarse a nosotros. Por ahora me despido, expresando mi agradecimiento por acompañarme en esta fascinante aventura llamada Conociendo al Salvador. Un abrazo fuerte, que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo episodio.
Bendiciones. Un saludo cordial. Bienvenidos todos a Conociendo al Salvador, un acercamiento a las Sagradas Escrituras con el fin de relacionarse más de cerca con el Señor Jesucristo y conocerlo a Él. Soy su facilitador, Julio César Labrador, y hoy continuaré hablando de algunas cosas que la Biblia dice acerca de Dios. En la charla de hoy partiremos del interrogante del episodio pasado. ¿Con quién hablaba Dios en textos como Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O Génesis 3:22. El hombre es ahora como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O Génesis 1:7, cuando refiriéndose a la construcción de la Torre de Babel, expresa: descendamos y confundamos su lengua. Habíamos dicho que el interlocutor o interlocutores debían poseer poder creador, capacidad de conocer el bien y el mal sin que éste lo afecte, y poder para hacer que en un instante individuos que hablaban el mismo idioma configuren diversos grupos, cada uno con un nuevo lenguaje y toda la estructura que éste comprende, y no puedan comunicarse entre ellos a menos que obviamente pertenezcan a la misma asociación idiomática. En nuestra entrega de hoy hablaremos de las personas divinas a quienes más familiarmente hemos llamado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Empecemos entonces haciéndonos algunas preguntas en cuanto a este tema. En primer lugar, ¿menciona el Antiguo Testamento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Pues bien, esa es una designación muy propia del Nuevo Testamento. En el Antiguo encontramos expresiones muy similares. Por ejemplo, Proverbios 34 nos dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si lo sabes? El texto claramente se refiere al Creador, pero añade en su última frase esa pregunta acerca de su nombre y del nombre de su Hijo. Eso sin duda es muy diciente. Por otro lado, a Dios, el Antiguo Testamento lo llama Padre en Deuteronomios 32:6, cuando hablando de la nación de Israel dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Así que la designación de una de las personas divinas como Padre es evidente. Y la mención de otro a quien se le denomina Hijo, aunque no es común en esta parte de la Biblia, también aparece. Sobre el Espíritu Santo, por su parte, el Antiguo Testamento sí es muy amplio. En el mismo comienzo de la Biblia y en Génesis se nos habla de Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y escucha, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo 3. Ciertamente aquí no se lo llama Espíritu Santo, sino Espíritu de Dios. También se lo denomina en otras partes de la Biblia Espíritu de Jehová. Pero ambas expresiones también debiéramos entenderlas como un título que se le da a una persona, obviamente, a quien llamamos el Espíritu Santo. Llama la atención que por la labor del Espíritu de Dios, algunas personas podían recibir sabiduría, como en el caso de José, según lo dice Génesis 41:38. Habilidad artesanal, como sucedió con Bezaleel, el principal constructor del santuario, y tú lo puedes encontrar en Génesis 31:3.
Algunos recibieron el don de profetizar, como en el caso mencionado en 1 Samuel 10:10, refiriéndose a Saúl, además de todos los profetas que la Biblia menciona. El Espíritu Santo también capacita para que un individuo sea un juez, como en el caso de Otoniel, y eso lo encuentras en Génesis 3:10. El Espíritu Santo da fuerza sobrenatural, como le sucedió a Sansón y se describe en Jueces 14:6 y 15:14. Pero vayamos a otra pregunta. ¿Algún texto del Antiguo Testamento menciona las 3 personas divinas? Esa también es una pregunta bastante difícil. Sin embargo, voy a poner 2 ejemplos para que los analicemos juntos. El primero se encuentra en Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí tenemos una profecía mesiánica que se habría de cumplir en el ungido, traducción de la palabra hebrea Mesías. En el texto se habla en primera instancia del Espíritu de Jehová, el que está sobre mí, dice el texto. Y tenemos aquí la mención de la primera persona divina en este caso. Luego se dice que fue Jehová quien lo ungió. Aquí tenemos, o debemos entender, la mención de otra persona divina. Y la tercera persona es quien está hablando, es decir, aquel que fue ungido con el Espíritu, quien utiliza el pronombre mí y a quien se envió a esa misión. En pocas palabras, este versículo habla del ungido, del Espíritu y de Jehová. Concluyo la reflexión sobre este texto añadiendo que el Señor Jesús leyó ese texto en la sinagoga de Nazaret y tras aplicarlo a sí mismo dijo en Lucas 14:21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dando con eso a entender que Él era el ungido enviado. Pero existe otro texto bíblico igualmente significativo del mismo autor y se encuentra en Isaías 48 del 12 al 16. Óyeme Jacob, y tú Israel a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Y atentos, acercaos a mí, sigue diciendo el párrafo bíblico. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió, atención, Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí tenemos a alguien que por el contexto no es el profeta Isaías. Es el creador que fundó la tierra y midió los cielos con la palma de su mano derecha, quien no habla en secreto y que ha estado presente mientras lo que dijo se estaba cumpliendo. Él, en la frase final, dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Notan cómo tenemos al Creador que es enviado por Jehová el Señor y por el Espíritu? Sin duda, estamos frente a un texto muy poderoso. Pero alguien puede decir, ¿por qué Dios espera hasta el Nuevo Testamento para poner todo claro con respecto a las 3 personas divinas? La verdad es que Dios parece haber escogido revelarse gradualmente a la humanidad hasta que se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo
el universo. Este texto nos muestra, entre otras cosas, que la revelación máxima de Dios es nuestro Salvador. De manera que el camino ascendente que tenemos para conocerlo se parece a la senda de los justos de la que habla Proverbios 4:18. ¿Quieres leerlo conmigo? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero déjame hacer otra pregunta. ¿Menciona la Biblia la expresión Trinidad? A decir verdad, el término no aparece en la Biblia. Esa palabra ha sido acuñada para expresar el contexto de una unidad formada de tres partes. Y ese concepto sí es bíblico. Tal vez esa sea la razón por la cual algunos cristianos prefieren usar la expresión deidad en lugar de Trinidad. Sin embargo, no está mal usar ese término. Otra pregunta sería, ¿cuál es el nombre de las tres personas divinas? Una vez más estamos frente a un interrogante bastante singular. La Biblia abunda en títulos para Dios, pero cuando se refiere a nombres, lo más cercano que tenemos es lo que algunos teólogos llaman el tetragramaton, que son 4 consonantes hebreas, Yud, He, Bab, He, equivalentes en español a YHWH, de donde vienen el nombre Jehová o Yahvé. Así que podemos hablar de Jehová el Padre, Jehová el Hijo y del Espíritu de Jehová. Las designaciones, como las entendemos actualmente, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son títulos que nos llegan por parte de Jesús y los escritores del Nuevo Testamento. Pero te preguntarás, ¿por qué nos da Jesús esa terminología? ¿Por qué nos habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo? Sin duda alguna, el Señor Jesús nos habla del Padre, como en el caso del Padre Nuestro, que está en Mateo 6, del 9 al 13, Lucas 11, del 2 al 4, para darnos a entender que Dios no es un monarca absoluto, o que el Padre no es un monarca absoluto de difícil acceso, sino un Padre amoroso al que podemos ir tantas veces como queramos mediante la oración y podemos tener su completa atención. Por otro lado, de todos los títulos que se le han dado a Jesucristo, el único que Él usó para referirse a sí mismo fue el Hijo del Hombre, como en Mateo 8:20 y Marcos 2:28, para dar un par de ejemplos. Bueno, Él usó ese término, ese título, para hacernos saber que a pesar de ser divino, también se hizo uno de nosotros con el fin de salvarnos. Por otro lado, el título Espíritu Santo nos hace pensar en la divinidad de esa persona y su naturaleza espiritual. Pero ¿existe algún texto bíblico en donde se mencione a las tres personas claramente? Hay varios. Déjame darte algunos ejemplos. Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, dice Pablo, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Aquí se nos habla del evangelio de Jesucristo, se nos habla de ser una ofrenda agradable al Espíritu y se nos habla del evangelio de Dios. Otro texto es 2 Corintios 3:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. En estos textos la palabra Dios obviamente se refiere al Padre, pero en Mateo 28:19 se lo expone claramente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una pregunta más sería, ¿cuál sería el texto que más claramente enseñe acerca de las tres personas divinas? Este texto, en mi opinión, es el que describe el bautismo del Señor Jesús. Puedes encontrar esa narración en Mateo 3, 16, 17, Marcos 1, del 9 al 11 y Lucas 4, 21 y 22. Leamos el primero. Y Jesús, ahí se nos habla de una de las personas, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Aquí con claridad se describe al Señor Jesucristo, el Hijo, que estando sumergido salía del agua. Cuando el Espíritu Santo, tomando la forma de una paloma, descendía sobre él, al tiempo que una voz celestial lo llamaba su Hijo amado. Si lo llama su Hijo y habla desde el cielo, es lógicamente el Padre Celestial. Jesús es el Hijo a quien se está haciendo referencia y está ubicado en otro lugar, sumergido en el agua y saliendo de ella. Mientras tanto, otro ser, tomando forma de paloma, está volando en el aire y descendiendo para posarse sobre Jesús. Hablamos, obviamente, del Espíritu Santo. Aquí están actuando cada uno en lugares diferentes y definidos. El cielo, el agua y el aire. Son descritos con claridad como personas completamente independientes la una de la otra. Aquí vemos a el Dios Salvador, la familia creadora, ahora cumpliendo un papel redentor hacia la humanidad. Algunos han llegado a preguntarse, ¿es en verdad el Espíritu Santo una persona? Hay dos características distintivas de una persona, ya sea divina, angelical o humana: el lenguaje y la decisión, la facultad de decidir. Déjame explicar eso. Verás, Dios usa el lenguaje para expresarse. La misma Biblia dice desde el comienzo, en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, los ángeles también se comunican mediante el lenguaje. Y nosotros, los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, también lo hacemos. Por otro lado, Dios nos hizo con la capacidad de tomar decisiones a semejanza suya, al igual que los ángeles. Pues bien, esas dos características que nos hacen personas, las tiene el Espíritu Santo. Te invito a leer Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí se nos describe el Espíritu Santo hablando y escogiendo dos hombres, tomando una decisión. Si eso no describe a una persona, entonces no sé qué más podría hacerlo. Y para finalizar por hoy, permíteme hacer una última pregunta. ¿De dónde se concluye que al Espíritu Santo se le dé el título de Dios? Verás, en el Nuevo Testamento hay una historia de un hombre llamado Ananías y Zafira, su esposa, que habían hecho una promesa a Dios de vender una propiedad y traer el precio completo como una ofrenda. Sin embargo, después quisieron quedarse con parte de lo que habían prometido como ofrenda, mintiendo en cuanto al valor de la venta. Mira lo que el apóstol Pedro le dijo, según se registra en Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Si notas bien, Pedro dice que Ananías le estaba mintiendo al Espíritu Santo y luego añade que al hacer eso le estaba mintiendo a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo está recibiendo el título de Dios de una manera clara y directa. Podemos concluir diciendo que a medida que Dios se iba revelando a la humanidad, pudimos entender que la familia creadora y redentora está conformada por tres personas divinas, a quienes conocemos bajo los calificativos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo anterior no solo significa que tenemos información de Dios, sino que la deidad se da a conocer para que tengamos una relación con ella. ¿No te parece maravilloso tener un Padre que nos ama, un hermano como Jesús y contar con el consuelo y la ayuda del Espíritu Santo? Pues te invito a que esta semana puedas hablar con Dios y dirigirle algunas palabras a cada una de las tres personas divinas.
Termino despidiéndome con gratitud por tu elección de ver este programa y felicitándote, porque sin duda lo que te mueve a eso es seguir conociendo al Salvador. Recibe un abrazo de mi parte y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.